La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8:02 de la mañana. Muy buenos días y feliz semana para todos. Vamos a recibir nuestra primera invitada, Danisa Cruz, procuradora fiscal, directora del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros temprano en la mañana en Distrito Informativo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder estar con mujeres empoderadas, iniciando la semana y sobre todo compartiendo con los amigos televidentes y radioyentes sobre lo que es el trabajo que hace el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público. Mira, qué bueno que vengas aquí, porque así nos pones y nos da luz de qué hace exactamente el departamento. De que tengamos un departamento de los derechos humanos es súper positivo, no todo el mundo lo sabía, obviamente por regla debería de existir, pero el trabajo que se hace desde allí, ¿cuál es exactamente? Bueno, el Departamento de Derechos Humanos, voy a hacer un poquito de historia, nació se crea en el año 2011 por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público. Ustedes saben que a partir del año 2010, con la nueva Constitución, el Ministerio Público, en el artículo 169 de la Constitución, establece que es el ente encargado de velar por los derechos de las y los ciudadanos. Entre otras funciones que tenemos, protección de la víctima, persecución del delito y demás. Bueno, pues en ese entonces el Consejo entendió que con estas funciones tan explícitas que nos daba la Constitución, debía existir dentro del Ministerio Público un ente que le diera seguimiento a los temas de derechos humanos dentro de los procesos penales. Asimismo, como también tenemos bajo nuestro cargo el tema de del sistema penitenciario, que pudiéramos también velar que dentro del sistema penitenciario se cumplieran con las normas establecidas de protección de Beijing, o sea, con todas las reglas que deben de cumplirse dentro del sistema penitenciario. También nosotros recibimos denuncias propias de una fiscalía especializada contra el abuso y maltrato hacia los adultos mayores. Como población vulnerable, trabajamos políticas públicas de acceso a justicia a poblaciones vulnerables. Y dentro del Ministerio Público y fuera del Ministerio Público trabajamos con organismos de la sociedad civil para trabajar estas políticas que sean realmente efectivas y eficaces en favor de que se pueda realmente garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas. Nosotros también representamos al Estado Dominicano cuando nos toca rendir informes sobre la situación de derechos humanos en el país. Y como ustedes saben que República Dominicana es signataria de todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, nosotros a su vez tenemos que rendir informes sobre cada uno de esos acuerdos, los informes de cómo se van implementando, y en ese sentido la Procuraduría General de la República ostenta la vicepresidencia de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, es muy amplia el área que abordan y me llama la atención porque de hecho uno de los elementos que más cuestionamientos tienen de violación a derechos humanos son los centros penitenciarios. El Ministerio Público es constantemente objeto, de hecho y por parte de la Procuraduría se identificó a un señor que hace casi un año tenía más de 12 años preso con una medida de coerción que ni siquiera hubo una decisión ni estaba registrada. Entonces, el Ministerio Público en ese sentido tiene, digamos, qué tan complejo es para la propia Procuraduría tratar esos temas de derechos humanos que se da dentro de del propio Ministerio Exacto. Público, porque eso también pertenece al Ministerio Público. Bueno, nosotros lo que hacemos para poder nosotros hacer un examen real de lo que puede estar ocurriendo en nuestros centros penitenciarios, nosotros hacemos visitas periódicas a los centros penitenciarios y hacemos recomendaciones tanto a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales como a la Procuradora General de la República de cómo nosotros entendemos que debe de mejorar y realmente existe la voluntad. No vamos a decir mentira, hay muchísima falencia porque aquí yo no vengo a decir las cosas como no son, pero yo les puedo decir que existe la voluntad política de que las cosas mejoren. Tenemos una nueva ley penitenciaria que nos da, que viene a sustituir a una que estaba obsoleta, que viene a crear
nuevos organismos. Ahora mismo, por ejemplo, yo les puedo decir que cosas que no existían antes dentro del sistema penitenciario es que nosotros tenemos por ejemplo, una oficina de derechos humanos que es de la sociedad civil, que está radicada en La Victoria. Tenemos también dentro la visita periódica del defensor del pueblo y de la defensa pública, que ha logrado hacer los censos. Primera vez un censo entrando a las cárceles que no se le permitía. Yo estuve en la entrega del informe y el informe fue dentro de lo que nosotros esperábamos, fue muy favorable. O sea, ellos reconocieron el trabajo que se está haciendo, que se viene haciendo y que las cosas están mejorando. Como digo, nosotros tenemos muchos retos todavía. Sin embargo, existe la voluntad política de que dentro del Ministerio Público, de que el sistema penitenciario siga mejorando. A mí me causa como para no irnos del tema del penitenciario específicamente, de los presos. ¿Cómo ustedes dan apoyo? Por ejemplo, hay muchísimos presos que sus derechos están siendo violados dentro de las cárceles, desde los procesos en el iniciales. informe que hicieron hace poco, salió en la prensa luego de que mucha gente protestara porque le dieran libertad, no libertad, sino cambio de medida de coerción a Alexis Medina, pues hicieron unos estudios de la cantidad de presos que están, que son preventivos, que son 15,000 y pico, que de eso hay miles que no han logrado su libertad porque les falta dinero. Hay otros que hace tiempo que este tiempo se había computado. Se computó los 18 meses y aún seguían ahí, y a muchos se le había negado la libertad y a otros simplemente no se le había visto. Entonces, tras esto, ¿qué la gente se puede acercar, ustedes, los familiares? ¿Cómo tienen que hacer para buscar esa ayuda? Porque hay mucha violación de derechos ya partiendo desde lo que dice Doris. Nosotros, el Departamento de Derechos Humanos, regularmente vamos a las cárceles, damos charlas, le explicamos a los internos cuáles son sus derechos, damos nuestros teléfonos. Los familiares, todos, yo le voy a decir una cosa, en mi celular yo recibo llamadas de cualquier tipo de interno, de personas privadas de libertad, que cuando tienen una oportunidad de hacer una llamada, me llaman a mi flota y yo se lo tomo y tomo sus denuncias, y sus familiares tienen la confianza de ir incluso o mandarnos cartas o ir directamente a nuestras oficinas a poner las denuncias cuando ha habido alguna violación. Sobre todo es cuando los agentes penitenciarios cometen, por ejemplo, se exceden en sus actuaciones y demás. En ese sentido, ellos regularmente sí van allá al departamento. Yo puedo dar los números si alguien tiene conocimiento: 809-533-3522, extensión 1219 y 214. Esos son nuestros números para que nos puedan llamar en horario laborable. Y el teléfono y la flota. También la flota. Bueno, te la llama mucho. La llama a cualquier hora. Pero vamos a dar la flota del departamento. Exacto. Es la que yo tengo ahora mismo destinada en ese sentido. Y ahora mismo le doy los números. Que ahí la gente entonces que se sienta que le están vulnerando sus derechos a ellos, a sus parientes, pueden llamar y hacer su denuncia. Okay. 829-345-9099. 829-345-9099. Y tienen WhatsApp que pueden mandar video y fotos. Exactamente. Las evidencias. Sí, claro. Danisa, uno de los grupos más vulnerables, que yo entiendo como que no está tan claro los derechos y deberes hacia ellos, son los envejecientes. O sea, está más claro el asunto de la niñez, no tanto así el envejeciente. ¿Qué tan frecuentes son las denuncias? Hay un anteproyecto de ley que están presentando de manutención hacia el envejeciente, no sé si lo conoces, si estás de acuerdo con que se implemente. Mucha controversia respecto de el deber de uno hacia los padres mayores y muchos viejitos maltratados por sus mismos hijos que a veces no lo atienden, lo maltratan, le quitan el dinero. ¿Cómo funciona en el ámbito de la denuncia este departamento? Mira, sí, la Fiscalía, en funciones de Departamento de Protección y de Persecución al Abuso y Maltrato contra los Adultos Mayores, tiene sede en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Nosotros tenemos una fiscal que conoce los casos directamente allá mismo en la sede del CONAPE. Ella es una fiscal que trabaja con nosotros, que tiene unos lineamientos específicos.
porque efectivamente el abuso contra los adultos mayores es muy alto, mucho más alto que para otras poblaciones, porque es una población que se ve primero maltratada muchas veces por su propia familia, en primer lugar, que no denuncia, porque yo entiendo y lo he hablado con la fiscal de violencia de género, se da un círculo muy parecido al de la violencia de género. Tienen temor a denunciar porque dependen del hijo o de la hija, y no necesariamente económicamente, porque muchas veces los hijos lo que hacen es que le quitan o la pensión o quieren heredar en vida, porque quieren que le entreguen la casa, que le entreguen sus bienes, y realmente ellos temen mucho a denunciar. Y más que temor para ellos, yo me imagino difícil, porque denunciar a su hijo no es lo mismo que denunciar a un esposo o a una expareja, que hay un poquito más de miedo, sino que hay que cómo yo le voy a hacer eso a mi hijo. No, y la familia, que presiona y dice, ¿cómo tú vas a meter preso a ese muchacho? Y después tú vas a tener que ir tú a bueno, a mí me ha pasado que yo he llevado casos que en la medida de coerción, que después que la persona tiene ya una semana, por ejemplo, que por razones X ha ido variando me dicen, no, magistrada, pero ¿cómo voy yo a dejar que se vaya para la Victoria? Y después tengo yo que irle a llevar comida. Ay, qué pena. Mire que en el caso para no finalizar con los envejecientes, hubo un caso de la señora Ramona que fue violada y golpeada. Precisamente ahí va mi pregunta, pero es más en el sentido de la estadística, porque yo sé que pasan muchos casos de violación a adultos mayores que no se denuncian. Y pasa mucho en el círculo de la familia. Y justamente ese caso señores, pero yo le voy a pedir a ustedes como periodistas que no den los nombres, por favor. Ok, porque la realmente de 28 años que fue abusada, que lamentablemente todo el vivo sabe el nombre. Sí, la foto, que es lo que nosotros hemos estado reclamándole a los periodistas que nos ayuden con ese tema, de que las víctimas no podemos exponerla ni revictimizarla, porque las redes se quedan. Yo más que ayuda quiero saber si no hay una forma de sancionar, porque yo entiendo que el Ministerio Público puede sancionar y en este caso es más sanción que pedir ayuda y colaboración. En ese caso específico, que ya se ha denunciado por parte de los familiares que esta persona no sé cómo va su proceso, pero la denuncia que escuché es que va a ser liberada. Sí. En ese caso específico, ¿cómo va ese proceso para aclarar bien? ¿Y cuál va a ser el paso siguiente? Aunque realmente es un caso que le pertenece a otro departamento, es si nosotros damos el acompañamiento psicológico a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que tiene un departamento, un equipo multidisciplinario que apoya en estos casos a los adultos mayores que sufren algún tipo de violencia. ¿Solo psicológico? No, psicológico, económico. Pero legal, porque yo vi que estaba... Legal, hay un departamento legal dentro del CONAPE. Porque yo vi que había una plataforma que estaba pidiendo ayuda a cualquier abogado que lo siguiera, porque este joven iba a ser liberado y ella no tenía apoyo jurídico. Realmente yo no vi esa parte de la plataforma, porque realmente existe un equipo jurídico que en estos casos, y yo se lo digo porque a mí me ha tocado subir a audiencia, que el equipo jurídico del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente se constituye como actor civil. Y así es que nosotros hemos podido darle seguimiento a los casos cuando nuestro adulto mayor nos retira o nos desiste del proceso. Hemos seguido el caso con APE constituido y nosotros como Ministerio Público damos seguimiento. En relación a eso, yo voy a investigar el tema porque realmente me llama mucho la atención, porque es un caso muy público, es un caso que todos nosotros nos hemos involucrado, que la Fiscalía de San Cristóbal, la Unidad de Violencia de Género, ha dado seguimiento. Y de hecho, vi ayer que salió en la prensa un tema de que habían, y realmente, y lo conversé con la directora de Violencia de Género, el INASIF es que ha dado con las pericias que van a permitir que nosotros sí sigamos dándole seguimiento al caso. Pero es un caso que está en investigación y yo no puedo hablar sobre los casos que están en investigación. Yo retomando otra vez este tema, porque yo entiendo que más que y no solo con el caso de la anciana, porque por ejemplo en particular de esa plataforma ya ha pasado con casos de niños y de otras personas,
y se le ha llamado la atención para que no haga ese tipo de cosas y lo sigue haciendo. Entonces, desde el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público no hay una forma, alguna sanción, alguna consecuencia para los medios, cual que sea, o sea, incluidos los periódicos, la prensa, la televisión, porque he visto las imágenes también en televisión y en las redes sociales de las diferentes plataformas de medios de comunicación. No existe una forma de sanción, de aplicarle la ley, porque yo entiendo que pedir colaboración no es suficiente. Y oye, estoy afectando el sector mío, pero yo entiendo que sí. Bueno, realmente la ley nos faculta a nosotros solamente a sancionar a los organismos de inteligencia, o mejor dicho, Policía Nacional, a los equipos investigativos que trabajan con nosotros, porque es lo que la ley nos permite, porque es lo que está bajo nuestro control. Creo que la ley de libertad de expresión, la 661-33, no prevé ninguna sanción penal, lo que eso nos imposibilita a nosotros penalmente en accionar. Sin embargo, entiendo que debe de haber algún mecanismo de poder, como bien nosotros sabemos, lamentablemente nosotros los dominicanos a veces sin sanción, si no nos imponen una sanción, no aprendemos. Pero yo creo que debe de existir un mecanismo que de verdad, por ejemplo, la Comisión de Espectáculos Públicos o yo voy a hacer como una investigación a ver qué otro organismo pudiera apoyarnos en ese sentido, porque realmente yo, por ejemplo, el de la plataforma no lo he visto, el de la señora, pero sí sé que hubo una conversación con la persona, pero vamos a ver el caso ahora. Cuando salga de aquí veré realmente de qué se trata el tema. En cuestiones de derechos humanos, mucha gente se siente como que su llamado va a caer al vacío y que en caso de que pueda hacer una denuncia, simplemente puede ser mediática, porque en caso de que lo tenga que llevar a juicio, va a tener que absorber una cantidad de tiempo que no tiene porque tiene que trabajar, o va a tener que absorber unos costos de abogados que tampoco tienen. Entonces, estas personas se van a ver constantemente vulneradas en su derecho. Y a mí no me quedó claro si el departamento que usted preside, pues ayuda legal, le presta ayuda legal gratuita a estas personas que se ven con sus derechos vulnerables. No, realmente el Departamento de Derechos Humanos está para investigar delitos, está para investigar violaciones a derechos humanos dentro del proceso penal. Pero el Ministerio Público sí tiene otros departamentos que le dan apoyo. Por ejemplo, está la Oficina de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, RELEVIC, que es desde que una persona se le conoce una medida de coerción en contra ya se tiene un imputado con una medida de coerción, ese departamento le da apoyo. Se constituye en actor civil junto con la víctima y le acompaña en el proceso para el tema e incluso hace acusaciones subsidiarias a las que hace el Ministerio Público. Es un departamento que está vigente, que trabaja, que está aquí y en varias regiones del país, y ese sí le puede dar un apoyo a las personas que son víctimas. Y yo invito a las personas que nos están escuchando que hagan sus denuncias en las fiscalías más cercanas. Porque muchas veces dicen, no, yo lo hice, hacen una denuncia por las redes, y realmente para nosotros necesitamos una serie de información para poder hacer una investigación eficaz. Y por eso nosotros siempre decimos, vayan a la fiscalía, porque el hecho de que tú lo hayas hecho por un medio de comunicación no es que ya tú vas a dejar las cosas así, eso no es automático. Hay que cumplir un proceso. Sé que es tedioso. Yo he sido víctima y he tenido que hacer mi proceso y es muy tedioso. Y realmente, pero cuando uno quiere conseguir resultados, uno tiene que darle seguimiento. También le digo a las personas, no dejen sus procesos a media, porque por eso es que las personas después tú dicen, pero fue el mismo que me robó, fue el mismo que me hizo tal cosa. Exacto. Y realmente fue que usted no le dio
seguimiento a su caso. En el caso de los grupos vulnerables con algún tipo de discapacidad, yo por ejemplo vi recientemente que ustedes participaron en el Fashion Week en el cierre por una pasarela inclusiva en donde había personas en silla de ruedas, personas con problemas de visión. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay campañas dentro? ¿Eso forma parte de una campaña, la participación dentro de esta pasarela? Bueno, voy a retomar la pregunta inicial de la ley de envejecimiento. Entiendo que nosotros hemos sido parte de la ley, de la reforma, la ley, nosotros mismos somos de lo que hemos dicho que la ley 352-98 está desfasada. ¿En qué sentido? No hay una sanción penal. Las veces que nosotros hemos podido imponer, que lo hacemos diariamente nosotros reunimos a los familiares para la manutención de los padres o de los abuelos, y lo hacemos prácticamente apelando a la conciencia de cada persona. Yo sé que tiene controversia, pero yo entiendo. Sí, porque hay padres que nunca han atendido a los hijos. Entonces, como un hijo que tú nunca le diste nada, lo abandonaste, y cuando tú eres adulto, entonces el hijo tiene que asumirlo. En ese sentido, fui de la que opiné, porque nosotros fuimos incluso al Congreso Nacional a la discusión de ese proyecto de ley, que esa persona debía demostrar que había sido un padre, que había sido buen padre y que había cumplido con la manutención de sus hijos. Eso tiene Porque que si claro. eso no, esa era la condición sine qua non para que nosotros pudiéramos aplicarle el tema de la manutención en ese proyecto de ley. O sea, nosotros, porque yo cuando conociendo las vistas, yo decía, salía a relucir. No, pero que él nos abandonó. Exacto. Y De hecho, hay un proyecto de ley de paternidad responsable que para obligar a los padres que asuman responsabilidad con los hijos porque no lo asumen. Pero realmente entonces en esos casos yo dije, bueno, yo apelo a la conciencia, no, más bien al dolor humano, a su sentido de humanidad. Bueno, imagínate. Está bien que fue un mal padre, pero imagínate, mira las condiciones en que está. No está obligado a mantenerlo. No está obligado. Ahora mismo no. Okay. No. ¿Y en relación a las campañas que se están haciendo? Bueno, con relación a las campañas, nosotros con las poblaciones vulnerables en sentido general, personas con discapacidad, población LGBT, con los adultos mayores, niños y adolescentes en situación de riesgo, estamos trabajando, haciendo campañas. Ese desfile por la inclusión, aunque este es el que más visibilidad ha tenido, nosotros venimos haciéndolo desde el año 2014 y ha sido siempre para tratar de llevar un mensaje a la sociedad de inclusión, porque el delito, porque la discriminación es un delito. Entonces nosotros preferimos prevenir que lamentar, como dicen. Y realmente nosotros sí tenemos campañas de prevención de violencia, por ejemplo, contra mujeres con discapacidad, que lo hemos hecho a través del Círculo de Mujeres con Discapacidad. Con PNUD tenemos acuerdos para nosotros llevar también hacer campañas de prevención de violencia. También tenemos un acuerdo firmado con el Consejo Nacional de Discapacidad, la Suprema Corte de Justicia, la Policía Nacional y la Procuraduría, con el fin de promover acceso a justicia a grupos vulnerabilizados. O sea, nosotros venimos trabajando con las poblaciones vulnerables de la mano o vulnerabilizadas para buscar, para exponer el oído en el corazón del pueblo, como dicen, y saber realmente qué es lo que ellos necesitan. Todo eso a mí me gusta y por lo que veo tienen un buen trabajo, están llevando a cabo, pero hay mucha gente con desconocimiento y que lamentablemente no sabe que puede buscar esa ayuda. Y también quisiera saber, específicamente en casos como el que le voy a plantear rápidamente, si ustedes tienen que ver de alguna manera. Hace un tiempo una joven se nos acercó como periodista manifestando que su madre murió dentro de una cárcel, Najayo Mujeres específicamente. Mediante una llamada, la señora es agredida verbalmente por una autoridad y justamente su familia la escucha y después desaparece la señora. Parece que la pusieron de castigo según informaciones dadas por otras personas que estaban dentro. La señora aparece muerta al día siguiente y no le puedo ampliar más el caso porque no nos da el tiempo, pero en el PINA dicen que ella llegó muerta en el hospital Pina, en San Cristóbal, y sin embargo las autoridades dicen que ella estaba viva cuando fue trasladada. En ese caso de que él todavía hace 2 años más o menos y la joven no tiene conocimiento, a pesar de que enterró a su madre, ¿qué podría hacer si ustedes tienen de alguna manera una injerencia dentro del mismo o no?
Bueno, realmente habría que ver las condiciones, si el que dice el certificado médico legista No lo o tiene. el acta de defunción. Es raro, bueno, para poder enterrar a una persona tiene que tener un acta de defunción. Un acta, sí. Entonces, hay que ver lo que dice el acta de defunción, que fueron las causas de la muerte, porque si habría que ver las condiciones, vamos, si me da el nombre pudiera investigar, a ver qué realmente pasó en ese caso, y pedir un informe. Pues si no hay signos de violencia y demás, regularmente nosotros se entiende que fue una muerte natural si no hay signos de violencia. Pero hay que ver realmente en las condiciones en que esa persona perdió la vida, lamentablemente. Bueno, señores, vamos a hacerle la invitación a todos para que ustedes se puedan comunicar con el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, que hasta el WhatsApp dejaron, para que usted pueda llevar su denuncia y allá pueden pues dirigirlo por donde más puede usted actuar y que sus derechos puedan ser reservados. Queremos agradecer. Las personas que están en procesos judiciales, Bueno, es la competencia de ellos. Y a las personas y al público general que se le vulneran Ancianos, sus derechos. Dentro de un Recién, proceso dentro de un penal proceso y, penal. por ejemplo, los casos de discriminación por ser parte de una población vulnerabilizada, pueden poner sus denuncias, casos de torturas. Aunque no tenga un proceso todavía. No, porque esos son delitos penales que a la vez constituyen violaciones a derechos humanos. O Excelente. sea, que no es toda la gama de derechos humanos que se puede denunciar. Exactamente. Bueno, para pues- eso existen otras instancias como el defensor del pueblo, existen los recursos de amparo, existen otras instancias para reclamar derechos, porque el tema de derechos humanos no es exclusivo de una sola institución, eso es multisectorial. Y cada uno de ellos, nosotros como instituciones tenemos el deber de garantizarle los derechos a todo el mundo desde nuestro ámbito de competencia. Bueno, ahí está y muchísimas gracias por la aclaración y también gracias por venir y dedicarnos todo este tiempo desde tempranito en la mañana, una de las primeras personas que llegó aquí al canal. Gracias a Danisa Cruz, Procuradora Fiscal, Directora del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, que estuvo con nosotros en Distrito Informativo. Distrito Informativo.